Para dar paso a la presentación del día de hoy, está con nosotros la doctora Rosa Cedeño García, que nos va a hablar de dengue, chikungunya y zika. Buen día para todos. Mi nombre es Rosa María Cedeño García. Estoy en el servicio de epidemiología en la operación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es arbovirosis. ¿Qué son las arbovirosis? Pues son aquellas enfermedades que son transmitidas por mosquitos. De estas enfermedades hay muchas enfermedades dependiendo de las regiones. En este caso nos vamos a encargar nada más de ver lo que son las principales y con las que que se han presentado últimamente, que es dengue, chikungunya y zika. Bueno, las arbovirosis, como decíamos, son infecciones virales que son transmitidas por artrópodos o por mosquitos. Hay diferentes tipos de mosquitos. Y bueno, del que nos vamos a ocupar es de este mosquito que es el Aedes aegypti, ¿sí? Y el Aedes albopictus. Sí, gracias. Este mosquito, los dos, pues son como primos hermanos. Los dos transmiten lo que es la enfermedad del Zika, del chikungunya y del dengue. ¿Cuál es el ciclo de vida del mosquito? Para conocer un poco y darnos idea de por qué hay tanta densidad del mosco. Un huevo de un mosquito demora entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto. Los mosquitos hembra depositan sus huevos en cualquier receptáculo que contenga agua, ¿sí? En cualquiera, con muy poca agua, la hembra deposita ahí sus huevecillos. Cuando los huevos se encuentran en un entorno acuoso, se produce el proceso de incubación, el cual puede durar unos cuantos días y hasta meses. Entonces, dense cuenta si ustedes tienen una cubetita que no la voltearon hacia abajo y que en algún momento tuvo agua, se seca esa agua, pero ya están ahí los huevecillos depositados, con tantita agua que le vuelvan a colocar, ya se reproducen ahí esos huevecillos que duran hasta meses depositados ahí. Luego de los huevecillos viene lo que es la larva. Las larvas viven en el agua. Se convierten en crisálidas en tan solo 5 días, ¿sí? De ahí, las crisálidas viven en el agua y demoran 2 y 3 días en convertirse en mosquitos, ¿sí? Adultos con la capacidad de volar. Entonces, cada 5 días se están reproduciendo mosquitos. Imagínense la cantidad de moscos que hay. Estos son algunos de los entornos donde se reproduce el mosquito. En floreros, que tengan agua ahí, que no se esté cambiando diariamente, en todos esos cacharros, en cubetas que están destapadas, en llantas, en basureros, en las casas. Todos esos, ahí se reproduce el mosco. Y bueno, vamos a hablar del virus del dengue, que es una de las enfermedades que produce el mosco, la Aedes aegypti o el Aedes albopictus, ¿sí? Las características del dengue viene de la familia Flaviviridae, género Flavivirus, con los serotipos DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Esto quiere decir que nos podemos infectar hasta 4 veces de dengue, dependiendo del serotipo que en algún momento nos infectemos. Los más peligrosos son el DEN 2 y el DEN 3, que son los que nos pudieran causar el dengue hemorrágico o el dengue grave, ¿sí?
El periodo de incubación es de 4 a 10 días. Y la transmisión, pues es solo por mosquitos infectados de la Aedes aegypti y la Aedes albopictus. Esto no se transmite por contacto directo de persona a persona, sino que si una persona tiene dengue y es picada por uno de estos mosquitos, ese mosquito va a ir y transmitir a las demás personas el dengue, ¿sí? Generalidades del dengue, ¿sí? El dengue representa en la actualidad la principal causa de enfermedad transmitida de origen viral por un mosquito, ¿sí? Es considerada como una problemática de salud pública y su incidencia ha aumentado en los últimos años. Recordarán las personas que son aquí de Morelia, anteriormente aquí no había dengue, ¿sí? El clima era un clima templado, pero ya en los últimos años el clima empezó a cambiar. Durante la pandemia del 2020, cuando el COVID, también se presentó por primera vez una incidencia muy alta de casos de dengue. De hecho, llegaban a presentarse casos de COVID y dengue, y le llamaban COVID-dengue, ¿sí? Luego hubo una baja de esta enfermedad durante el 2021 y el 2022. Actualmente, este año, de nuevo volvemos a tener dengue. Ha aumentado mucho la incidencia de dengue. Y no solo dengue no grave, también se ha presentado ya dengue con signos de alarma, ¿sí? Está circulando entre nosotros el virus DEM2, que es el que provoca los signos de alarma, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y su presencia obedece a la conjunción de diversos factores. Primero, la circulación cíclica de los 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La circulación de más de un serotipo en una misma región. Por ejemplo, aquí en Morelia ha estado circulando el DEN1 y el DEN2. Las altas densidades de moscos. ¿Dónde es donde se encuentra la mayor densidad de los moscos? Recordemos que aquí en Morelia hay los ríos o el río Chiquito, el río Grande, todos esos. Entonces, ahí es donde se presentan las colonias que están ahí cerca de estos ríos, es donde mayor incidencia de moscos hay. Y bueno, los fenómenos asociados al cambio climático, como cual Morelia ya tiene una temperatura más alta de lo que tenía anteriormente. Entonces, eso es un factor que está ayudando a que el mosquito esté entre nosotros. Y bueno, anteriormente el dengue se clasificaba como dengue clásico, como dengue hemorrágico. Ahora no, ahora se clasifica como dengue no grave, como dengue con signos de alarma y como dengue grave. No se vale la clasificación de dengue no grave con signos de alarma, porque como que nos confunde, ¿sí? O es dengue no grave, o es dengue con signos de alarma, o es dengue grave. No se duerman. Caso probable de dengue no grave, ¿sí? Es toda persona de cualquier edad que resida o que proceda de alguna localidad donde se estén presentando casos de dengue en los 14 días previos al inicio de sus signos y síntomas. Y aquí está, y puede tener estos signos principalmente: fiebre y 2 o más de los siguientes signos y síntomas: náuseas, vómito, exantema, cefalea, dolor retroocular, petequias o prueba de torniquete positiva y leucopenia. Principalmente fiebre. El dengue lo primero que nos da es fiebre, fiebre alta, 39, 38 y medio, 40 grados. Y se acompaña de cefalea
Y algo muy característico es el dolor retroocular, las artralgias, las mialgias, principalmente. Puede haber o no exantema y plaquetopenia, ¿sí? En menores de 5 años, el único signo a considerar puede ser la fiebre. Por eso es más difícil en los menores diagnosticar el dengue. El caso probable de dengue con signos de alarma puede presentar uno o más de los siguientes signos: dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación del abdomen. Este es un signo o un síntoma que se presenta cuando ya sospechamos que puede ser dengue con signos de alarma, ¿sí? El dolor abdominal, el vómito persistente, ¿sí?, o incoercible, la acumulación de líquidos, puede haber ascitis, puede haber derrame pericárdico, derrame pleural, el sangrado de mucosas, puede haber epistaxis, puede haber gingivorragia, ¿sí? Eso ya nos está hablando de un dengue con signos de alarma y que debemos de estar muy atentos. Puede haber o no hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito y esto sí, importante, disminución progresiva de plaquetas o disminución progresiva de la hemoglobina. El caso probable de dengue grave puede presentar uno o más de los siguientes hallazgos. Puede haber choque debido a extravasación grave de plasma. Se evidencia por taquicardia, extremidades frías, llenado capilar igual o menor o mayor a 3 segundos, pulso débil, presión diferencial convergente más menos 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Puede haber hipotensión arterial ya en una fase tardía y acumulación de líquidos que conlleve a insuficiencia respiratoria. Eso ya nos está hablando de un choque por dengue. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia, porque ya es un dengue grave. También hay sangrado grave, según la evaluación del médico. Puede haber hematemesis, puede haber melena, metrorragia voluminosa y sangrado del sistema nervioso central, ¿sí? Puede haber un compromiso grave de órganos como daño hepático, afección renal, afección del sistema nervioso central, corazón u otros órganos. Como ven, el dengue ya grave puede afectar muchos órganos y esto ya es una condición muy grave en la cual ha habido defunciones, ¿sí?, principalmente también en las embarazadas. Entonces, nosotros debemos de estar pendientes de algún enfermo que tengamos por ahí que diga que es dengue, aunque sea dengue no grave o sea dengue con signos de alarma, debemos de estarle monitoreando sus signos vitales. Debemos estarme monitoreando que no tenga alguna hemorragia. ¿Por qué? Eso nos va a poner en alerta para luego llamar al médico y que nos pueda, pues que tenga que hacerlo conducente, ¿sí? ¿Cuál es un caso confirmado o descartado de dengue? El caso confirmado de dengue es todo caso probable de dengue no grave, de dengue con signos de alarma, de dengue grave, en el que se confirme infección reciente por virus del dengue con las técnicas de laboratorio. Un caso confirmado solo es confirmado cuando hay un resultado del laboratorio estatal o del INDRE que nos diga este caso es de dengue no grave, de dengue con signos de alarma o de dengue grave. ¿Sí? Solo ellos nos pueden dar el diagnóstico. Y un caso descartado de dengue es todo caso probable en el cual las pruebas resultaron negativas, ¿sí? Se descarta la infección por dengue y debemos de buscar alguna otra opción. Y criterios para la toma, manejo y envío de muestras.
toma de muestra de sangre del paciente debe de ser principalmente de los primeros 5 días de iniciado el cuadro. ¿Por qué? Porque es la fase aguda. Entonces, dentro de los primeros 5 días, se toma la muestra sanguínea y se debe de enviar al laboratorio estatal. Después de los 5 días, ya sería la fase convaleciente. Y también se toma muestra y también nos pueden dar resultados. Es cuando debemos de tener mayor vigilancia entre los enfermos, que se dice que cuando presentan complicaciones es a partir del 6º día en adelante. Entonces debemos de estar muy vigilantes. Se deben de tomar 5 mililitros en un tubo sin anticoagulante, ¿sí? ¿Cuáles son los tubos sin anticoagulante? ¿Quién me dice? La señorita, que está allá la tercera. ¿No le habla a su compañera? ¿Cuáles son los tubos sin anticoagulante? Son los tubos rojos, ¿no? Los tubos de tapita roja. Entonces, un tubito de esos para cualquier muestra de dengue, ¿sí? Y se envía, bueno, epidemiología se encarga de enviarlo al laboratorio estatal, debe de ir en refrigeración y para que nos hagan ahí los estudios correspondientes. También es importante realizar un estudio epidemiológico para poder nosotros darnos cuenta si es un caso probable o no, si cumple con los criterios de operacionales, ¿sí? Si cumple con su fiebre, con su cefalea, con su dolor retroocular, es cómo trae sus estudios de laboratorio. Entonces, ese estudio epidemiológico es importante y se envía junto con la muestra sanguínea, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento del dengue no grave? Bueno, pues son líquidos, reponer los líquidos, reposo. Debemos de bajar la fiebre con medidas físicas o con paracetamol. Debemos de evitar la aspirina y todos aquellos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, todos esos se deben de evitar. ¿Por qué? Porque podemos nosotros iniciar un sangrado, entonces debemos de evitar eso. Únicamente el paracetamol. No hay un tratamiento para el dengue. ¿Por qué? Sabemos que es una enfermedad viral, ¿sí? Entonces, por eso nada más es líquidos, reposo, bajar, controlar la temperatura y vigilar la presión sanguínea. Esto es importante, vigilar el hematocrito, el conteo de plaquetas y el nivel de conciencia, ¿sí? Para nosotros darnos cuenta que es un dengue no grave, que hasta ahí, si empieza a evolucionar, entonces ya debemos de pensar en un dengue con signos de alarma o en un dengue grave. ¿Alguna pregunta en cuanto al dengue? Ahora han estado habiendo casos de dengue. ¿Quién me dice si en sus áreas, quién ha visto algún caso de dengue? ¿Nadie? ¿Usted? ¿En dónde? En medicina interna es donde están mayormente los casos de dengue, pero también ha habido embarazadas con dengue que están en gineco y en las cuales debemos de poner atención, mucho cuidado ahí, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, dígame. Bueno, creo que no se escucha, sí. Sí. Ah, de por qué el dengue hace que nosotros estemos como vigilando esto del hematocrito o el conteo de plaquetas, o sea, ¿qué pasa en el cuerpo para que disminuya?
Si van disminuyendo las plaquetas, nos dice que está perdiendo. Ajá, pero ¿qué es lo que pasa fisiopatológicamente en el cuerpo para que eso pase? Ajá. ¿Cómo que? ¿Cómo ocurre este proceso en el cuerpo para que se cree como esta destrucción o... Ajá. La enfermedad, el dengue, cuando avanza y dependiendo del serotipo, que recordemos que el serotipo 2 es el que más ataca al sistema sanguíneo, es el que va destruyendo los eritrocitos. Puede haber sangrado, puede haber que pase líquido hacia la pleura, puede que pase líquido hacia otras partes del cuerpo, al sistema nervioso, y en la disminución de plaquetas nos está diciendo que se están destruyendo esas plaquetas, que están disminuyendo, que hay, se están produciendo ya plaquetas grandes, macroplaquetas. También va bajando, puede bajar la hemoglobina, el hematocrito va aumentando, en lo cual nos dice que se está haciendo mayor densidad, que podemos tener complicaciones muy graves, ¿sí? Entonces depende del serotipo que haya pegado. Generalmente en el serotipo 1 es un virus más noble y no nos causa tanto problema, pero ya el serotipo 2 y el serotipo 3 son los que afectan más al sistema circulatorio. Esa sería la explicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, también tenemos lo que es la fiebre por chikungunya, en el cual significa aquel que se encorva. Es una enfermedad parecida al dengue, ¿sí? El virus que es CHIK y pertenece a la familia Toboviridae del género Albavirus y fue aislado por primera vez en 1958. También se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, como son el Aedes aegyptus y el Albopictus. Como vemos, el mismo virus, los mismos mosquitos transmiten el virus también del chikungunya. Y esto es principalmente en el África, en el continente asiático, aunque también se han presentado algunos casos de chikungunya en algunas regiones de tierra caliente. No han sido frecuentes, pero sí se han presentado. Ya hace como unos 3 años que ya no tenemos conocimiento de esto. Y en México el primer caso fue importado del Caribe en 2014. En septiembre del 2014 se detectaron 222 casos. Durante el 2015 también se presentaron casos, durante el 2019 y en el 20 se notificó un caso. A partir del 2020 ya no ha habido conocimiento de casos de chikungunya, ¿sí? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, pueden ser agudas, subagudas y crónicas, ¿sí? Aquí también se presenta fiebre, en la forma aguda se presenta fiebre alta de más de 39 grados y hay un comienzo brusco de dolores articulares severos que van de 3 a 10 días de duración. Estos dolores articulares son intensos principalmente en la región de la cadera, lo que hace que las personas estén encorvadas y no se puedan enderezar, les da trabajo, les duele. Y esto puede durar 3 a 5 días. Asimismo, las articulaciones de las manos, otro tipo de articulaciones también pueden ser afectadas, pero principalmente la región de la cadera. Puede haber náuseas, vómitos, fatiga, ¿sí? Y los síntomas articulares son simétricos, o sea, me da en las dos muñecas, en los dos articulaciones del hombro, de las rodillas, son simétricas. Y bueno, como decía, obliga a los pacientes a permanecer
o caminar encorvados. El dolor más grande es a nivel de la cadera. A los 2 o 3 días desciende la fiebre. Puede aparecer un exantema maculopapular. En niños se presentan ampollas similares a las quemaduras. Pueden tener petequias y gingivorragias. En esta fase existe una ligera trombocitopenia. Y así como las enzimas hepáticas, la velocidad de eritrosedimentación y proteínas son elevadas. Aquí está, puede presentar también artritis, exantema. ¿Sí? Aquí está como está el edema en los tobillos, en las manos. Pero dura de 2 a 3 días y desaparece. Esa es la forma aguda. Hay una forma subaguda. En esta, sigue la mayoría de los pacientes mejoran a los 10 días. Sin embargo, si no mejoran, van evolucionando y a lo largo de los 2 o 3 meses los síntomas pueden reaparecer. Se quitan, duran 10 días, se desaparece, pero a los 2 o 3 meses vuelven a aparecer los síntomas y eso ya es una fase subaguda. Y los síntomas son poliartritis, exacerbación del dolor en los huesos principalmente, las muñecas y tobillos y de nuevo en la cadera. Algunos pacientes pueden desarrollar trastornos vasculares periféricos transitorios, como la enfermedad de Raynaud, así como síntomas depresivos. La forma crónica. Aquí, a diferencia del dengue, el dengue puede ser dengue con signos de alarma o dengue grave. Aquí el chikungunya no tiene una forma crónica. Esa forma crónica, los síntomas se mantienen por más de 3 meses y pueden permanecer durante 1 año o más tiempo. Y los síntomas más frecuentes, pues, es la artralgia inflamatoria persistente en las articulaciones afectadas en la etapa aguda. Si en la etapa aguda presentaron inflamación de las articulaciones de la cadera, de los tobillos, en la fase crónica vuelven a reaparecer, ¿sí? Y también los pacientes presentan fatiga y depresión. Los factores de riesgo para las formas crónicas de la enfermedad son la edad en menores de 5 años y los mayores de 65 años. Son en los extremos de la vida. Y puede ser un cuadro agudo severo y enfermedades articulares subyacentes. Y bueno, aquí en Sudáfrica se reporta que al menos del 12 al 18% de los pacientes infectados persisten con estos síntomas hasta 3 años después de contraer la enfermedad. Y son dolores muy fuertes, muy severos. ¿Cuándo debemos de referir a un paciente con chikungunya? Cuando la fiebre persiste por más de 5 días, cuando el dolor es persistente, cuando hay mareo postural o las extremidades se encuentran frías, disminución en la producción de orina y cualquier hemorragia subcutánea o a través de cualquier orificio, vómitos constantes y en embarazo, también en personas mayores de 60 años y en recién nacidos, ¿sí? En mujeres gestantes a término que inician labor de parto y cursan con fiebre y artralgias que se sospeche chic, se debe evaluar u observar por al menos 7 días después de nacido, al recién nacido. Si el recién nacido presenta síntomas, debe de ser llevado al hospital inmediatamente porque es probable que haya contraído la enfermedad de Chick. Como ven, las dos enfermedades, los dos padecimientos, tanto dengue como Chick, pues se pueden a veces confundir. Aquí la diferencia es que, bueno, en Chick la fiebre es más alta, está de 40 grados, en dengue puede ser de 38,5, 39. Las mialgias son más severas en el dengue, en cambio las artralgias son más severas en el chikungunya. Puede haber erupciones cutáneas, discrasias hemorrágicas, hay choque en el dengue,
Hay leucopenia en dengue, es más severa, linfopenia en el CHIC, neutropenia en el dengue y trombocitopenia en el dengue. ¿Sí? Esas son las únicas diferencias. Y como ven, el mosquito pues es el mismo, ¿sí? El mismo. Y aquí también, para el tratamiento, pues es reposo, dieta normal, líquidos abundantes, antipiréticos. Tampoco se deben de administrar pues como el naproxeno y todos esos. ¿Por qué? El ácido acetil salicílico, nada de esto. En los niños durante la fase aguda de la enfermedad se sugiere dieta normal, reposo en cama y líquidos abundantes, vida suero oral, y se sugiere tener precaución con el uso exclusivo de agua, ya que puede causar desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, se puede combinar los líquidos, pero también dar sobres de vida suero oral para que no haya deshidratación. Y bueno, para el tratamiento de la erupción cutánea puede haber lociones como el Caladril y todos esos que nos ayudan un poquito a refrescar y a disminuir los síntomas del prurito, la comezón. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí? ¿Se podría decir entonces que es más grave el dengue que el Zika, el chikungunya? El dengue es grave porque se puede presentar ya hemorragia en el dengue grave, hemorragia, y nos puede afectar el sistema nervioso central, nos puede afectar otros órganos. Y con el chip, ahí lo que afecta son las articulaciones. Sí hay personas que si llegan a desarrollar la enfermedad crónica, pues se van a estar presentando los dolores articulares, la inflamación, la incapacidad para caminar en ocasiones, pero pues están ahí. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo más podría ser que se resuelva este tipo de infección para decir, bueno, ya? El dengue tiene una fase aguda y una fase de convalecencia que se le llama. Hasta el sexto día se considera fase aguda. A partir del séptimo día debemos de vigilar, porque a pesar de que puede ser la fase de convalecencia, es ahí donde se pueden presentar las complicaciones. Puede avanzar a dengue con signos de alarma o a dengue grave. Entonces sería posterior a los 7 días. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, gracias. A los presentes y a los que nos acompañan vía